aleluya, aleluya. Shalom, shalom. Buenos días. Y les tengo una nueva palabra, pensamiento, reflexión. Y tiene que ver con vivir en el Espíritu. Si vivimos en el Espíritu, andemos también por el Espíritu. La vivencia en el Espíritu. Y bueno, el Espíritu Santo trajo a mí esta pequeña palabra, pensamiento, reflexión, mensaje. Y es que, como dice la palabra, si vivimos por el Espíritu, andamos en el Espíritu. Y es que vivir. Hay que vivir la palabra. Hay que vivir en el Señor. La vivencia en el Espíritu Santo. Cuando oímos esta palabra de que estás viviendo en el Espíritu, que tienes que vivir la palabra, el Señor trae a mi corazón una forma de vivir. Y esta forma de vivir es vivir en el Espíritu, vivir en Él, experimentando su palabra, viviendo en lo que Él dice en su palabra. Y es que a lo largo de este pequeño tiempo en el Evangelio, en el Señor, he escuchado algunas mensajes o reflexiones o palabras y también pensamientos que vienen de personas que dicen, tienes que vivir la palabra. Y si no has vivido la palabra, si no la has experimentado, entonces no puedes hablar de lo que no has vivido. Y es cierto, en un sentido. Por ejemplo, ahora que estamos hablando a colación de esta palabra, que es vivir en el Espíritu, hay que vivir, tener la vivencia en el Espíritu. ¿Y cómo puedes tener la vivencia en el Espíritu? Teniendo el Espíritu Santo, Ruach HaKodesh. Es que hay que recibir al Espíritu Santo, al Espíritu Eterno, Ruach HaKodesh, al Espíritu de verdad, al Espíritu de la promesa. Hay que recibirlo. Cuando lo recibes, que es el Espíritu del Mashiach, el Espíritu del Señor, entonces puedes experimentar el vivir en el Espíritu. ¡Aleluya! Vives en el Espíritu, el Señor te da revelación. No nos dio un espíritu de temor, sino de poder. ¿Cómo experimentamos ese poder? Recibiendo el Espíritu Santo de poder. Nos da el poder. Cuando no teníamos fuerzas, cuando parece que no te va a salir algo, te da fuerza, te da de nuevo cuando te llenas en el Espíritu Santo, Ruach HaKodesh. Ahí estás viviendo en el Espíritu, como dice la palabra. Y les leo en Gálatas 5:25. Y el contexto es las obras de la carne y el fruto del Espíritu. Y dice, versículo 25. Si vivimos por el Espíritu, andemos también por el Espíritu. Aleluya. Tenemos que andar en el Espíritu. Vivir en el Espíritu. Pero la forma de vivir en el Espíritu es teniendo el Espíritu. Gloria al Señor. ¿Al Espíritu de quién? Al Espíritu del Eterno. Y es que el Espíritu del Eterno, el mundo no lo conoce ni lo ve. Solamente lo que los hemos recibido, los hijos e hijas del Eterno. Los que no andamos conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Una persona que anda en la carne, una persona que anda en el alma, se va a guiar por sus sentimientos, por su carne, pero no conoce al Espíritu Santo, porque no le ve ni le conoce. Pero nosotros, los que somos hijos del Eterno, ya recibimos al Señor, que vive en nosotros, está con nosotros y también está sobre nosotros. Como dicen Hechos 1:8, y recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu de Dios, el Espíritu del Eterno. ¡Aleluya! Entonces recibimos también, o que se recibe, la unción en el Espíritu, la unción del Espíritu. El Espíritu Santo
Ruach HaKodesh, el Espíritu Santo y fuego. Te llenas de denuedo, te llenas de fuerza, de revelación, de conocimiento, de sabiduría, de su palabra. Y ahí es cuando entramos a vivir, experimentar al Espíritu. El Espíritu del Eterno, el Espíritu de Dios. Es una forma de vivencia, de vivir lo que se está leyendo, de vivir lo que se está leyendo en su palabra, viviendo en Él, en el Espíritu del Eterno, viviendo en el Señor. Él es la palabra viva y eficaz. ¡Aleluya! Y más cortante que toda espada de dos filos, que penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. ¡Oh, gloria al Señor! Es una forma de experimentar, de vivir en el Espíritu, llenándonos de Él, llenándonos de su amor, llenándonos en el Espíritu. Así que una exhortación pequeña de este pequeño mensaje, palabra, reflexión, pensamiento, es que busques del Señor y llénate de Él. Cuando buscamos más de Él, de su llanura, nos llenamos de Él, más de su palabra y menos de nuestra carne. Mantenemos sujeta a la carne, porque es que tenemos carne. La carne continúa allí, pero los que somos del Espíritu, mantenemos sujeta a la carne. Mantenemos sujeta al alma, los pensamientos, las emociones. El espíritu de nuestra mente está renovado. ¿Y quién lo renueva? El Espíritu Santo, Ruach HaKodesh. Entonces tenemos un nacimiento nuevo, una nueva vida. Tenemos nueva vida, la vida eterna que nos dio el Señor. Renovación, crecimiento. Y entonces damos fruto de Él, fruto del reino del Eterno, fruto del Espíritu. El fruto del Espíritu, que lo dice aquí también en Gálatas, en el versículo 22, Gálatas 5:22. Y el contexto es el mismo, las obras de la carne y el fruto del Espíritu, y dice, versículo 22, mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre. Versículo 23, mansedumbre, templanza, contra tales cosas no hay ley. Versículo 24, pero los que son del Mashiach han crucificado la carne con sus pasiones y deseos. Y luego el 25 dice, si vivimos por el Espíritu, andemos también por el Espíritu. Entonces, una manifestación de esta vivencia es que manifestamos el fruto del Espíritu que está en nosotros. ¡Aleluya! Es una forma de que se vea la vivencia que tenemos. Vivimos en el Espíritu, andamos en el Espíritu, nos llenamos en el Espíritu, nos llenamos de Él. Como también se alimenta el cuerpo, porque es necesario alimentar al cuerpo con alimentos, con cuidados. Hay que dormir correctamente, bien, dedicarle tiempo también y cuidado al cuerpo. Pero hay que llenarse en el Espíritu, y llenándonos en el Espíritu, viviendo en el Espíritu, alimentándonos en el Espíritu, que una forma de alimentarse del Espíritu es con la palabra. Vivimos en el Espíritu, tenemos esa vivencia, estamos viviendo. Es una forma de vivir lo que se hace, de vivir lo que se habla. Vivir en el Espíritu. Dice el Señor en su palabra también que no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios, de la boca del Señor. O sea, que no solamente hay que alimentar el cuerpo y la carne, que es necesaria para nuestra vida, sino también su palabra. Hay que llenarse de su palabra. Y la palabra es Él. La palabra es el Señor. Yeshua HaMashiach. ¡Aleluya! Llénate del Padre Eterno, llénate de su palabra, llénate del Señor. Es una forma de vivir lo que se habla, de vivir
su palabra, de vivir en Él. Y luego, claro, manifestando su palabra, somos entonces hacedores de su palabra, hacedores de Él. Hay que perseverar, mantenerse enfocados en el Señor. Hay mucha distracción, hay muchas cosas que nos van a querer distraer de lo que es importante, que es el Señor, Yeshua HaMashiach, el autor y consumador de la fe. Pero tenemos que perseverar, como dice el Señor en su palabra. Perseverar, permanecer y ser obedientes. Obedientes a Él, obedientes a su palabra. Gracias, Señor. Te damos la gloria, te damos la honra, el imperio, el honor, la alabanza, la adoración, por los siglos de los siglos. Tú te mereces todo el honor. Gracias, Señor, por habernos enviado el Espíritu Santo, Ruach HaKodesh, el Espíritu de la promesa, el Espíritu de adopción por el cual podemos clamar a ti, Abba. Gracias, Señor. Espero que esta palabra, mensaje, reflexión, les haya sido de bendición. Le doy las gracias de antemano por escucharla. Gracias. Shalom.